Buenas tardes, vamos a dar inicio cuanto antes a nuestra mesa para poder aprovechar las exposiciones de quienes nos acompañan en la mesa. Realmente anticipo una mesa muy disfrutable y que seguramente nos va a poner a pensar y a reflexionar sobre los tres grandes tópicos que se tocarán aquí, que son memoria, testimonios y violencias. Vamos a iniciar escuchando a la doctora Ana María Martínez de la Escalera, quien es doctora en Filosofía por la UNAM, profesora de la Cátedra de Estética y Teoría del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad. En 1998 inauguró una línea de investigación llamada Alteridad y Exclusiones, que ha producido varios libros, encuentros internacionales y material de investigación digital. Hoy tiene como sede la Facultad de Filosofía y Letras. La doctora Martínez de la Escalera ha publicado varios libros propios, más de 145 ensayos y capítulos de libros, pertenece desde 1998 al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y ostenta la categoría D del Programa de Desempeño PRIDE de la UNAM. Por favor. Gracias a las dos Lucías organizadoras y gracias al público que sigue presente en esta sala para oírnos. El título de mi ponencia es Toma de la palabra de las mujeres y ficciones erísticas en lo público. Leeré lo que alcance según el tiempo que tenemos asignado y dejaré algo siempre para preguntas y discusiones al final. Desde las madres de Plaza de Mayo y abuelas, pasando por las mujeres zapatistas y hasta los grupos o movimientos que buscan colectivizar la demanda, las mujeres organizadas, puntualmente devenidas mujeres indómitas mediante la búsqueda de justicia para todas y cada una, han mostrado a la academia feminista la importancia de repensar críticamente la toma colectiva de la palabra, que antes que como acto o paso a la acción, debemos entenderla como efecto. O sea, los movimientos han enseñado que la asunción de la voz propia no solo te vuelve sujeto de lo político, a la manera, por ejemplo, del pensamiento político de Hannah Arendt, sino sujeto de sujetado histórico. Toma de la palabra sin la cual no sería posible reinventar lo público como lugar de relaciones heterónomas, a la vez común y compartible, más allá de la propiedad individual, propiedad de los medios de producción como de los medios de producción del sentido y la verdad, y también los medios de producción de la comunicación. Por tanto, la toma de la palabra es un espacio político o micropolítico, molecular, que reinventa las experiencias de lo humano divergentes de las prácticas jurídico-políticas que estructuran el Estado a través de la dominación. Estas últimas se fundan, recordémoslo, en un sujeto del derecho y los derechos individuales, propietario de las fuerzas de invención, agente clasista, racista y falocéntrico. Por otro lado, además de que la toma de la palabra es requisito para pasar de la organización de acciones directas de denuncia y visibilización de la exclusión a la necesaria transmisión e intercambio de cuestiones, a la elaboración de saberes de las luchas, que son tanto saberes testimoniales como narrativos y por encima de todo argumentales. Además de tomar esto en cuenta, la toma de la palabra nos tiene que reenviar a otra discusión teórica y crítica importante. Recordemos que los colectivos feministas han aprendido a armarse con argumentos y modos de argumentación sólidos y no han temido compartirlos, socializarlos y debatir sus virtudes e inconvenientes, poniéndolos a prueba y jugando con ellos. El término de poner a prueba y el término de juego en este espacio de la toma de la palabra es importante. Seguramente no me va a dar tiempo de profundizar ni de desarrollarlo demasiado, pero se trata de que lo tengamos en cuenta. Habría que repensar estos dos términos. Los encuentros y conversatorios, más que
exponer el estado de la cuestión del feminismo, muestran siempre el estado de la argumentación, el estado estratégico de la argumentación. En suma, la palabra o el discurso y ante todo la operatividad retórica, figural y ficcional que asume para hacerse escuchar, para presentar y rebatir cuestiones, constituye la defensa de la diferencia democrática en el mandato jurídico-político de igualdad y diferencia, lo que posibilita se pase a un devenir otro de las relaciones con las demás, más justo si se quiere, o encaminado a volverse uno. Habría que agregar: síntoma de la palabra, la cual vuelve público el debate, la discrepancia y la adversación, tampoco sería efectivo el pensamiento crítico y su necesaria conversación permanente en la teoría crítica, tanto filosófica como humanística. Este pensamiento es el que nos mantiene alertas cuando pone en cuestión o interroga las evidencias del sentido común y los supuestos aceptados automáticamente. En nuestro caso, por ejemplo, la normalización del sexo o el género, entre otros ejemplos de carácter general, que generan injusticia y que de ella parten al igual que de la violencia contra los cuerpos feminizados. La crítica es la que nos recuerda las marcas de una universidad sin condición, como esperaríamos que fuera esta y estos encuentros, sobre todo en el laboratorio, la exigencia de la deconstrucción de la democracia y de la idea de lo político. Ahora bien, hace ya mucho tiempo, en la segunda mitad del siglo XX, Hannah Arendt había indicado que para salir de la mera condición de reproducción de la vida y satisfacción de necesidades o espacio privado, las y los hablantes necesitaban tomar la palabra por sí mismos o por sí mismas. La acción de toma sería la que marcaría la diferencia entre lo privado, reino de la dominación, y el poder, como es testificado, por ejemplo, en la estructura familiar, y lo público, reino, según Hannah Arendt, de la vida activa. De hecho, esta ponencia iba a discutir un poco este tipo de planteamientos y llegar a otra cosa. Como no tengo tiempo de discutir con ella, sí voy a decir lo que creo que a partir de estas declaraciones de Hannah Arendt, que ponen en relación toma de la palabra y construcción del espacio público, tenemos que tomar en cuenta. Son 4 puntos, si alcanzo a decir algo más, qué bueno, si no, me quedo en estos 4 puntos. 1. La expresión toma colectiva de la palabra se refiere a las modalidades de reinvención de las mujeres, de espacios de intercambio y transmisión de saberes, tanto narrativos como argumentales. Explícitamente no hago referencia a modalidades de acceso, cuyo supuesto es que el acceso a la justicia depende de un protocolo y de una regulación estatal y jurídica. Estas modalidades o procesos son específicos de las luchas feministas, por lo tanto estarían más allá de los accesos protocolizados por el Estado, tienen que ver con formas de lucha comunitarias, pero también no comunitarias, por apropiarse del sentido y sobre todo la relación entre los cuerpos, la interpretación a través de su movilización y organización de acciones comunitarias. Y lo comunitario, como se dijo en la mesa anterior, no se refiere a organizaciones comunitarias indígenas o de pueblos originarios, sino también cualquier otro tipo de relaciones comunitarias. También convendría reformular todo un vocabulario crítico y descriptivo a partir de estas nociones. No voy a tener tiempo para hacerlo, pero de hecho estaría contemplado un poco en esta ponencia, repensar qué queremos decir cuando decimos comunitario. 2. Por otro lado, la toma, recuerden, al principio era toma colectiva de la palabra. Lo que es colectivo es la toma, la asunción de la palabra. Y aquí la toma de la palabra colectiva. Estaríamos mostrando, digamos, las marcas de la palabra colectiva y cómo esta palabra se puede tomar, cómo se puede apropiar uno de esta palabra. Esta toma de la palabra colectiva implica otras prácticas, otras modalidades mediante las cuales se revisan los nombres que la historia oficial ha dado a las mujeres sublevadas,
olvidadas, se reconfiguran vocabularios por la lucha de las mujeres y se reactivan sus fuerzas para producir devenires otros. Así, los vocabularios son relaciones entre las reconfiguraciones del sentido a través de la postulación, y esto era una de las marcas fuertes de la ponencia, de escenas erísticas que se generan en usos diversos de las palabras colectivas, esto es, en la diversidad enunciativa. Implican formas de colectivización no propiamente consensuadas, pues todo consenso implica una renuncia de la toma de la palabra por reducción de lo diverso a la figura hegemónica de una sola unidad de sentido. 3, como quiera que sea la toma, individual y colectiva o colectiva, es la condición de lo público, fundamental en la práctica política, donde las experiencias de lo humano devienen otras y con ello se inventan otro tipo de mundos más justos. Su falta o falla implica la despolitización de la transmisión de los saberes y la despolitización de las relaciones con los otros y las otras, todos ellos seres vivientes. El libre ejercicio de la toma de la palabra para enunciar demandas, alertar de peligros, proponer maneras de defensa contra estos últimos debe ser permanente para evitar su institucionalización y con ello la normalización de los peligros. Al respecto, un breve ejemplo que habrá que procesar con cuidado. En un comunicado de la facultad de una facultad de la UNAM se planteaba ante la desaparición de una alumna la elaboración de un protocolo. Se decía, y cito, los miembros del Consejo Técnico repudiamos la situación de violencia extrema que se vive en nuestro país, especialmente contra las y los jóvenes. Es responsabilidad de todos y todas actuar en cada una de nuestras tareas para evitar la normalización de la violencia social. Expresamos toda nuestra solidaridad con la familia de XX y esperamos que ella regrese con bien a su casa y a sus estudios en nuestra facultad. Las investigaciones periciales continúan, por lo que llamamos a la prudencia para tratar este delicado caso que sin duda preocupa y llena de zozobra a toda la comunidad universitaria. Y hasta aquí se cierran las comillas. Un protocolo es una guía de pasos a seguir que nunca es exhaustiva ni específica, aunque cada caso lo es, por cierto. Exigir se sigan algunos pasos deja fuera otras formas de proceder en función del caso. Deja fuera el actuar de todas y todos, al que se hace referencia, al reducir la acción únicamente al atributo de las autoridades y sus instrumentos jerárquicos. El llamado a la prudencia se entiende prácticamente como limitar la toma de la palabra únicamente a los parientes cercanos de la víctima o de la desaparecida y aquellos que puedan presentar testimonio. Lo que se considera testimonio relevante, entonces, queda al arbitrio nuevamente de las autoridades y finalmente al del mismo protocolo que arrebata la toma colectiva de la palabra a las organizaciones, en este caso de estudiantes, que estaban intentando llevar a cabo otro tipo de formas de organización, no únicamente para demandar o para visibilizar un daño o un acto de injusticia, sino que a través de esas formas de organización, valga la redundancia, estaban aprendiendo por primera vez a organizarse juntas, que tiene incluso más valor que únicamente una finalidad como la de visibilizar las formas de injusticia. Creo que en términos generales, históricos y políticos, las maneras como aprendemos a organizarnos y a tomar la palabra, tanto colectiva como a tomar colectivamente la palabra, debemos evaluarla como algo mucho más importante que la finalidad inmediata de la visibilización o la mera demanda, que será siempre de alguna manera específica, singular. No le estoy restando importancia a las víctimas, estoy diciendo que para nosotros vale más ahora pensar en términos estratégicos el alcance de la toma de la palabra cuando ésta tiene que ver con cómo nos organizamos para tomar la palabra, porque ni siquiera el contenido de la toma de la palabra puede ser tan importante como cómo nos organizamos de manera antijerárquica, ¿no?, antiautoritaria para tomar esta palabra.
Y punto 4, los colectivos de acompañamiento y apoyo se han generalizado como manifestaciones de repudio a la violencia y como modalidades organizativas sin finalidad jurídica, solo con finalidad solidaria. Y tendríamos que pensar que la toma de la palabra va en relación también con esa construcción de la solidaridad como solidaridad otra, es decir, de otra manera a la forma habitual en que firmamos un documento porque estamos de acuerdo con una demanda, ¿sí? Y que esta modalidad organizativa solidaria implica una forma colectiva de actuación y no únicamente a través del ejercicio individual de la firma, por ejemplo, ¿no? Es un logro precisamente que la violencia contra un estudiante se considere un daño a la colectividad y no a la institución y por lo tanto a sus autoridades. Esta modificación reciente del etos contemporáneo que se vincula al patos de la solidaridad, que pone en cuestión la representación autoritaria, es precisamente lo que los feminismos organizados han mostrado a la academia y sobre lo que hay que pensar con cuidado. En este sentido, encontramos varios testimonios. Hay un muy viejo testimonio, o más bien el testimonio es relativamente reciente, pero da cuenta de una situación que tuvo lugar a finales del siglo pasado y que tiene que ver con la manera como el movimiento de las madres de Plaza de Mayo poco a poco fueron construyendo formas de solidaridad. Podemos encontrar varios textos donde las hoy abuelas de la Plaza de Mayo cuentan por los procesos organizativos por los que pasaron a políticos o más bien antipolíticos en el sentido de no pertenecer, negarse a pertenecer a partidos políticos específicos que existían en Argentina en ese momento, pero lo que me llama la atención en estos testimonios es que se pasó del uso de tomar conciencia de qué implicaba la demanda de una madre, ¿no?, a hablar en términos de organización solidaria del dolor y del duelo. Y ese paso a mí me parece fundamental, no es simplemente un cambio de metáfora o un cambio de palabra, tiene peso y tenemos como academia, ya que antes se hablaba de qué es lo que tiene que hacer la academia, entre otras cosas, tiene que ser una academia crítica sin duda, pero ponernos a estudiar con estas mismas personas que están ejerciendo la solidaridad de otra manera, porque han buscado modificar los vocabularios, porque esta vieja idea típicamente de cierta izquierda de estos procesos de autoconciencia, además claramente marcada por el romanticismo no solo político, sino también teórico en general y literario también, han sido no solo sustituidas, porque sustituir significa agarrar una cosa, quitarla y poner otra en su lugar. Esto, el cambio de vocabulario no sustituye, abre una nueva manera de pensar, una nueva manera de construir el discurso conjunto. Y me pareció altamente interesante, lo traía yo como un ejemplo, es un ejemplo larguísimo porque había que contextuarlo, entonces casi reproduje la entrevista completa, donde ella va mostrando en pequeños momentos realmente que son paradigmáticos, cómo se pasó del dolor individual al dolor colectivo. Y ya no valía el dolor de la madre en términos individuales, si no se expresaba, pero además no permitía la organización de una manera colectiva. Y esto es una ganancia, o sea, el dolor para las madres y para los grupos de mujeres organizadas nunca es individual, siempre es colectivo y hay que colectivizarlo. Y dentro de esta colectivización entra también la toma de la palabra. ¿Cómo se toma la palabra? Cuando no se trata de dar un testimonio en primera persona, porque si ustedes recuerdan, una de las definiciones de testimonio es hacerlo en primera persona. Quizá lo más interesante y que ya se discutió bastante a finales del siglo pasado es que el testimonio puede tomar la palabra también de una manera colectiva y no únicamente individual. Y lo que vemos en los testimonios de estos grupos de mujeres, sobre todo un grupo que ha pervivido tanto tiempo y ha aprendido tanto como el de las madres hoy abuelas de Plaza de Mayo, enseñan estas características importantes de la toma de la palabra. Y ya para acabar, si tengo un tiempito,
tengo 3 minutos, sí acabo. Una de las marcas de la toma de la palabra era el carácter figural y erístico. Como ustedes recuerdan, eris es una fuerza vital en términos griegos y se refiere a la posibilidad del debate, a la pluralidad de distintas visiones sobre las cosas y maneras distintas de hacer las cosas. Y el comentario de Eris es quizá por mi formación en filosofía, ¿no? Podemos pensar en términos muy latinoamericanos también, pero en general nos gusta hacer referencia siempre a esta formación del pensamiento filosófico en Grecia. La Eris no solo se refiere entonces a esta fuerza, a este dominio discursivo y práctico de lo discutible y de lo retóricamente discutible, sino que establece una relación con el instante de peligro. En el instante de peligro, el paso a la acción de la palabra es mucho más que el acto de hablar en primera persona o de testimoniar violencias e injusticias normalizadas en el espacio público oficializado como tal por la ley o la costumbre. Implica una apropiación o un ejercicio de desapropiación del discurso político y de apropiación-desapropiación de una misma o de cierta figura de la subjetividad que esté en vías de modificarse. O sea, uno está inventando también una relación subjetiva con el discurso, con las cosas y con las otras. Supone entonces una reactivación del discurso público, de la visibilización y la demanda, del discurso identitario o del duelo por las víctimas caídas. Es decir, este instante de peligro señala todos estos temas que van a tener lugar en esta nueva forma de espacio o de relación con las otras. Así, tomar la palabra es presentar al sentido, a la percepción y a la sensibilidad de los cuerpos determinadas cuestiones puntuales en forma estratégica, pero siempre medida por el kairos, es decir, por la idea de la oportunidad, que es característico del dominio erístico, pero sin perder la posibilidad de que lo erístico permanezca, es decir, la diferencia, la pluralidad, la diversidad de opiniones, de maneras de proceder, de maneras de ver las cosas y maneras de discutirlas. Pero esta presentación al sentido y a los sentidos estaba gobernada siempre, si quieren ustedes, por una fuerza de ficción, ficcional, figurativa, es decir, metafórica, para decirlo muy tranquilamente, que busca efectuar la verdad y al mismo tiempo busca efectuar otras maneras de la eficacia, a sabiendas de que la verdad y la eficacia no son opuestos antagónicos, puesto que la verdad también se construye mediante efectos de verdad que en el mejor de los casos son erísticos o retóricos o literarios. Los escenarios de argumentación se construyen y una de las cosas que las mujeres organizadas nos han enseñado es que tienen gran capacidad para inventar escenarios de discusión, no solo para sostener la demanda y colectivizarla o socializarla, sino para construir escenarios donde las diferencias aparezcan no como algo negativo, porque es plural, porque no hay consenso, sino todo lo contrario, porque ahí en las diferencias hay posibilidad de un futuro otro. Gracias. Muchísimas gracias. Escucharemos ahora a Patricia Nieto, quien es profesora titular de la Universidad de Antioquia, doctora en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, donde también se formó como comunicadora social y periodista. Durante 10 años, desde 2005, dirigió talleres de escritura con los maestros galardonados con el Premio a la Educación en la ciudad de Medellín y ha coeditado una veintena de libros que narran experiencias pedagógicas de impacto en la ciudad. Fue investigadora y guionista del documental No hubo tiempo para la tristeza, de 2013, que fue pieza clave en la divulgación del Informe General de Violencia en Colombia, presentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Ha sido ganadora de varios premios latinoamericanos y nacionales por su actividad como periodista, y el más reciente es el Premio a la Excelencia en Extensión en el área de Ciencias Sociales, otorgado por la Universidad de Antioquia en 2017. Buenas tardes. Quiero
pues agradecer al comité académico de este evento que incluya a un periodista en esta mesa. Ese es el lugar desde donde yo trabajo, es el lugar desde donde hago el ejercicio docente y el ejercicio de extensión universitaria. Entonces voy a contarles uno de esos ejercicios que he tenido la oportunidad de hacer como profesora. Esta intervención se llama Escrito en la piel y vamos a ver cómo esa escritura va apareciendo en este rato. Quiero simplemente ubicar el conflicto colombiano del que ustedes pues han oído hablar y están suficientemente informados, pero vale la pena recordar que son 52 años de una confrontación armada interna que estamos esperando que termine después de la firma de los acuerdos entre el gobierno y las FARC en La Habana. Esa es una confrontación en la que se han combatido fuerzas insurgentes de las guerrillas de distinta denominación, grupos paramilitares y fuerza pública. Y en ese entramado de tantos años, pues el narcotráfico tuvo una aparición y un papel protagónico a partir de los años 80. Las víctimas de este conflicto, traemos ahí solo unas cifras. Esto es a junio de este año, a junio 1. Entenderán que algunos delitos no se cuentan desde el año 64 porque no existían mecanismos de reporte y de contabilidad. Estas son las cifras que se manejan hoy: 9.200.000 víctimas del conflicto armado en Colombia, 7.300.000 desplazadas, o sea, personas que han perdido su tierra, su casa, su lugar de habitación, 270.000 homicidios por razones de la guerra, 32.000 secuestros, 47.000 víctimas de desaparición forzada. Una de las modalidades más crueles es la utilización de minas antipersonal, que en Colombia llamamos coloquialmente minas quiebrapatas. Son artefactos, son explosivos que los grupos armados entierran o siembran alrededor de los campamentos o alrededor de los cultivos de coca para evitar el ingreso de la fuerza pública y evitar confrontación. Hasta 2014, Colombia era el segundo país con mayor número de minas sembradas. Este dato es un poco fuerte porque se dice, según la fuente que ya he citado, que el 45% del territorio colombiano tiene minas o ha tenido minas. Y son 11.585 personas que se han topado en el camino con un artefacto. El 62% de ese total son miembros de la fuerza pública, policías, soldados, oficiales de la Marina. De ese total, el 38% son civiles. La mayoría de estos civiles son campesinos que al caminar por sus sembrados, por su selva, a la ribera del río, pues se accidentan con uno de estos aparatos. De esas 3.885, 995 eran niños, niñas o adolescentes en el momento en que tuvieron el accidente. En el año 2004, Colombia, el Estado colombiano anunció que renunciaba al uso de las minas como arma de combate y empezaron un proceso de desminado en 35 bases militares que utilizaban esta arma. En el 2009 crearon el Batallón de Ingenieros de Desminado, que son oficiales formados y entrenados para hacer esta tarea en todo el territorio, y a partir del 2010 empezó a llegar al país un contingente de organizaciones no gubernamentales y de apoyo internacional para trabajar en estas tareas. Ahí quiero anotar que en muchos de estos procesos de desminado
contratan campesinos, les ponen el casco, bueno, todo el instrumento de protección, los entrenan y son muchas mujeres las que están haciendo el desminado en las zonas rurales. Es el empleo que llega, entonces ellas por tener un ingreso hacen esta tarea. Ha disminuido el número de víctimas como en todas las modalidades de la guerra y esperamos que en el 2021, según declaraciones del gobierno, Colombia sea un país libre de minas. Digamos que en este contexto de país les voy a contar la historia de la experiencia que hice, se llama De su puño y letra, y buscaba, es un ejercicio, un trabajo que busca estimular, acompañar y propiciar la aparición del relato escrito por la mano directamente de las personas que han sufrido. Yo venía de muchísimos años de hacer reportería en el terreno, de ir, entrevistar y volver a una sala de redacción a contar las historias. Y bueno, por muchos sucesos de esa actividad cotidiana del periodismo, hubo alguna experiencia fuerte que me llevó a preguntarme si lo que yo contaba tenía que ver con la gente que me había contado su historia. Entonces, propuse este ejercicio que dio como resultado estos 3 libros. El primero se llama Jamás olvidaré tu nombre, el segundo se llama El cielo no me abandona y el tercero se llama Donde pisé aún crece la hierba. Estos libros están en red, se pueden consultar, están libres y se imprimieron más de 50.000 ejemplares que circularon en la ciudad y a través de esos libros pues se hizo una puesta en público de esas historias. El método que utilizamos para este ejercicio es el método autobiográfico, del que pues hay abundante bibliografía. Yo solamente traje aquí esta definición de la profesora argentina Ruth Sautou, que habla de la autobiografía como un método, un procedimiento para organizar, digamos, el mundo de la vida, el pasado, alrededor del yo, es decir, un instrumento para, digamos, reconstruir lo que fue destruido, como lo dice ahí la última frase. Es como que la condición de empezar un proceso de escritura autobiográfica después del horror, estoy hablando de víctimas de la guerra, no de otras modalidades de la autobiografía, implica reconocerse como un sujeto vulnerado, herido, destrozado, deshumanizado y tener pues como el valor y la conciencia de dar el primer paso hacia la escritura. El método que usamos, yo finalmente lo reduje, lo armé en 5 estrategias, en 10 estrategias didácticas. Esto no tiene nada de invención metodológica muy sofisticada, son 10 ejercicios que se hacen a lo largo de unos 6 meses con cada grupo de trabajo y que terminan, proponen e intentan conducir a la escritura de estas historias. Vamos a hablar un poquito del último, que se llama Donde pisé aún crece la hierba. Es exactamente un libro donde 19 personas cuentan su experiencia como víctimas de minas antipersonal. Ustedes están viendo ahí a don Orlando Guarín. Orlando es un hombre campesino, digamos fuerte, rudo, proveedor de su familia, que encuentra, a él le desapareció, un hijo de él se pierde, él considera que ha sido desaparecido y empieza su búsqueda, él se mete a la selva a buscar a su hijo. Estábamos por un camino lleno de rastrojo, era un camino para bestias y nos habíamos metido al monte. Estábamos a 40 metros del camino buscando a mi hijo. Hacía mucho calor, ya que el clima de ese municipio es caliente. Después de haber estado caminando un largo tiempo me sentí cansado, lleno de sudor, tenía la ropa sucia. Me puse a mirar un rodadero y dentro de mí pensé que tal vez habían matado a mi hijo y lo habían echado a rodar por ahí. Caminé por el borde de ese barranco.
cuando sentí un gran estruendo que me elevó 5 metros, que me dejó con un dolor y una presión en el pecho y que me dejó con los oídos, la cara y todo el cuerpo llenos de tierra. En ese momento se me pasó por la mente que había pisado una mina. Cuando me limpié la cara y miré a mi alrededor, vi mi pie izquierdo todo volteado y destrozado. Empecé a gritar desesperado. Pasamos. Esta es la familia, esta es una historia muy linda. Ellos titularon su historia Éramos los niños del Jordán. Una familia muy grande en el campo, montaña adentro. Tienen una historia muy dura. 3 personas de la misma familia pisaron minas en distinto momento. Era una zona de tránsito de las FARC donde ellos vivían. Y esta historia la escribe la señora que vemos en la foto, Rosmira, que no es víctima, las víctimas son sus hermanos y ella es la cuidadora, ella es la que se dedica a cuidarlos. Uno de ellos, de los hombres, cuenta. Pues bien, hablando de minas, les cuento que aquella tarde del día 27 de febrero de 2008, por ser fin de mes y como de costumbre, emprendí el camino que conduce al corregimiento La Granja con el propósito de hacer el mercado. Había recorrido un trayecto extenso y aproximadamente a las 2 de la tarde di un paso y no supe qué pasó. Desperté un largo rato después y aún no sabía qué pasaba. Me encontraba en un gran hueco y a mi alrededor había ramas despedazadas, sangre y tierra removida. Y vamos a leer un fragmento más. Él es Diomedes. Diomedes activó una mina y las esquirlas le dañaron los ojos. Él no perdió miembros, extremidades, pero perdió la vista. Y este fragmento a mí me parece muy interesante. Tenía yo 21 años. No recuerdo bien cómo me veía yo en ese momento, porque ya se me olvidó. Era muy ocasional que me mirara en el espejo. Me veía con la cara un poco perfilada. Mis ojos, que yo recuerde, eran negros, o eso decía yo, pero la verdad es que tiraban más a cafés, a miel. No tenía ojos grandes, tampoco eran pequeños ni rasgados. Nunca llegué a detallar a quién le había sacado el mayor parecido en mi familia. Que yo en los ojos me parecía a fulano, nunca me lo llegaron a decir. Lo otro de la cara, ya hasta se me olvida. Creo que no era barbado, tenía de pronto un bigote muy leve. Mi cara era más bien pulida, pero yo no he sido careancho. Sé que mi cara no era gruesa, sino menuda. Hoy, ¿cómo es la cara mía? Eso me pregunto y ya se me olvidó. Después de este ejercicio de trabajo con estos grupos, que fueron 100 personas, entonces traté de experimentar otra forma y era compartir la escritura. Y entonces llega a mi vida Irma. Irma es una chica que pisó una mina cuando tenía 11 años. Y desde ese momento yo la conocí cuando la llevaron a Medellín a recibir atención médica. Y con Irma hicimos un trabajo de escritura para un documental. Entonces vamos a ver un pedacito, unos minutos de ese. El día 11 de abril del 2001 mi papá se levantó temprano y nos preguntó que quién quería ir al monte a cortar cogollos para hacer escobas. Entonces mi mamá, mi hermano mayor y yo nos fuimos con él caminando por toda la carretera y después nos metimos al monte por un camino real por donde siempre íbamos a cortar los cogollos. Me dices que se detuvieron a mirar una mula muerta, pero no la entendieron como señal de peligro porque no le vieron heridas. Un rato después, y al no encontrar cogollos, decidieron regresar. Lo hicieron por el mismo camino.
Tu madre tomó la orilla izquierda y tu papá y tú la derecha. Yo iba delante de mi papá y de repente sentí un fuerte golpe. Me vi en el suelo destrozada y le gritaba a mi mamá que me ayudara. Desde tu casa, Miguel y John, que jugaban con tierra, escucharon la explosión. Mi mamá no me escuchaba porque estaba aturdida. Mi papá estaba en el suelo y cuando logró pararse me recogió y me sacó hasta cierta parte porque él también estaba muy mal. Tenías apenas 11 años y en medio de la soledad de la montaña gritabas porque sentías que te estabas muriendo. Tus padres, ante el horror de tu vientre destrozado, rogaban piedad a Dios. Una hora después, pasaste herida por tu vecindario. En tus recuerdos, todavía escuchas una voz que dice: ¡ay, qué pesar! La niña se está muriendo. Cuando llegamos al Hospital San Vicente, me recibieron. Me llevaron a cuidados intensivos. Allí me volvieron a operar. Me cortaron la otra parte de la pierna porque me había picado la gangrena. En esos días yo casi no comía. Me alimentaban con sondas para que no me muriera. Gracias a las oraciones de los amigos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, me salvé y aquí estoy contando y escribiendo casi toda mi vida. Bueno, yo a Irma después de mucho tiempo le escribí una canción. Se las voy a leer, no la voy a cantar. Eres brisa de la selva y rayo que parte el sol, voz de huracán herido, risa de limón, muchacha de fuego y rumor de caracol, sudor de antiguos temblores, cabello de luna anudado a un corazón, flor del fondo marino y pajarito pescador, gota de cielo enfurecido, cascarita de luna. Eres corazón duro de ciruela y pluma de halcón, hada de la noche, niña vestida de canción. Vamos a ver Vamos a ver otro pedacito. Hasta hoy, 11 años después de que tu vida cambió, como dices, para referirte a la mañana de domingo cuando pisaste la mina, has luchado casi sola por cambiar la adversidad de tu destino. En esa fortaleza reside tu luz. Mi ilusión es montar un café internet. Yo sé que con esfuerzo y ayuda lo voy a lograr. También quiero terminar mis estudios de bachillerato, para después estudiar psicología. Quiero que la gente me respete y valore mi vida y mi trabajo. Y sobre todo quiero ser feliz. Cuando cae el sol, recorres las calles de la pequeña Zaragoza. Te abres camino por aceras repletas de mercancías en ventas y calles por donde circulan cientos de motocicletas. Y llegas hasta el puerto y ves cómo las pequeñas embarcaciones se alejan. Cuando las sigues, tu mirada se pierde otra vez e imagino que quisieras irte con ellas, emprender un viaje que te lleve a un lugar donde el respeto restituya tu dignidad. Así como soy, así soy feliz. Eres brisa de la selva y rayo que parte el sol, voz de huracán herido. Bueno, para terminar, porque ya vamos a cerrar esta intervención, dos ideas de estas reflexiones finales. Voy a escoger solo dos. Una es que las personas que sufren solo pueden acceder a la palabra cuando reconocen ese desgarramiento, es decir, que
el primer paso para una escritura que narre ese dolor y sea dignificante y reparadora, pasa por aceptar esa condición. Y esa escritura, esa palabra no se da necesariamente ante el abogado o ante el Estado, ante las distintas instancias del Estado, sino en procesos de acompañamiento y donde haya empatía, no solo con personas como yo que va de afuera a hacer ese proceso, sino en un grupo compartiendo juntos esa experiencia que les ha pasado. Y lo otro es que en este caso estos ejercicios permitieron acceder a un escenario público y por ese camino de alguna manera a la política y a la ciudadanía. Y también quiero decir que este trabajo no fue hecho para hacer la memoria histórica, no fue hecho para contribuir a una historia nacional que cierre y que digamos, haga un relato compacto y sin grietas, sino que es hecho y está escrito para que las personas que han sido víctimas de este conflicto tengan una palabra y se puedan hacer valer frente a los actores armados que siguen infringiendo daño y sufrimiento en Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Patricia y por último escucharemos a Rodrigo Parrini, quien es profesor e investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Es doctor en antropología por la UAM Iztapalapa, ha realizado diversas investigaciones de corte cualitativo y publicado artículos académicos en el campo de la sexualidad, género, corporalidad y prácticas culturales. En la actualidad investiga los flujos migratorios que transitan por el municipio de Tenosique, en la frontera sur de México, y los procesos socioculturales que generan en esa localidad. Colabora con la compañía Teatro Línea de Sombra y el colectivo Teatro Ojo en un proyecto que explora los potenciales etnográficos de las prácticas artísticas y los horizontes metodológicos que inaugura el diálogo entre el teatro y la antropología. También coordina el proyecto Archivos del Desierto, apoyado por el FONCA, que interroga los archivos artísticos sobre Ciudad Juárez que conserva Línea de Sombra. Gracias. Bueno, yo voy a leer la presentación. Las imágenes que están ahí corresponden a… las voy a utilizar en la segunda parte de la presentación. Este texto se llama Fragmentos del Otro, Desposesiones subjetivas y parcialidades corporales. En esta presentación retomaré dos historias que he reunido durante una investigación sobre flujos y procesos migratorios de ciudadanos centroamericanos a través de México. En la primera, un niño hondureño de 13 años que vivió desde recién nacido en un orfanato en Tegucigalpa, la capital de Honduras, dice que no tiene certeza de que su nombre sea verdadero, porque nunca conoció a sus padres y no sabe cómo se llaman. El muchacho, criado por el Estado, ha sido desposeído de su nombre. En la segunda, el pie amputado de un migrante yace enterrado a las orillas de la línea férrea, donde cayó de un tren en marcha. La parte amputada constituye un cadáver parcial que inaugura un régimen diferido para la muerte. Un migrante vivo ha sido enterrado parcialmente. Pensaremos la desposesión subjetiva y la parcialidad corporal como dos manifestaciones de las violencias contemporáneas que nos alertan sobre lo irreparable. Un nombre que nunca conocerá la verdad de las filiaciones y de los parentescos, y un cuerpo que no podrá resolver su estatus vital, vivo y muerto a la vez. Lo irreparable, aquello que ha sido dañado de forma definitiva, anuncia modos singulares de existencia y nos muestra el límite de lo que puede ser restituido o recuperado, de lo que puede ser sanado o reparado. Ni el pie regresará al cuerpo, ni el muchacho encontrará un nombre. En este horizonte de cuerpos y subjetividades dañadas, me pregunto cómo se constituyen las pérdidas cuando el cuerpo mismo es lo que se pierde o nunca se ha tenido un nombre. En una conversación con Judith Butler
Atina Atanasiou argumenta que las desposesiones contemporáneas no corresponden solamente a la separación de un número importante de personas de los medios materiales que permitirían su sobrevivencia, sino a una violencia subjetiva y epistémica. Sujetos y colectivos no solo son sometidos a un empobrecimiento material, también a la pérdida de sus espacios corporales y afectivos. En este contexto, quisiera preguntarme qué significa no contar con una certeza sobre el nombre propio o tener parte del cuerpo enterrado en algún lugar de las vastas geografías de la migración. Si bien las historias que relataré son apenas asomos de biografías, creo que en ese nivel imperceptible se juegan preguntas importantes sobre la memoria y el testimonio y las violencias, que son los temas que convocan esta mesa. Me quisiera preguntar entonces, ¿qué testimonios dan estas historias? ¿Qué memoria elaboran y guardan estas vidas? ¿Cómo se puede dar testimonio a partir de la parte de un cuerpo, de una parte del cuerpo? ¿O cómo se puede esbozar la memoria de alguien que duda de su propio origen? Diré que estamos frente a ciertos límites de las prácticas académicas y sociales para producir testimonios y memorias, pero también ante manifestaciones cotidianas de la violencia que no tienen tal vez la dramaticidad de la muerte, pero que condensan narrativas de desposesión y de pérdida. En la desposesión, en su densa trama contemporánea, estructural y fenomenológica, se configuran cuerpos, subjetividades, comunidades, identidades, verdades y economías políticas de la vida, dice Atanasiou, en las que están en juego formas de desplazamiento y emplazamiento y prácticas que producen y constituyen una inteligibilidad acerca del humano. Eugenio es un muchacho que conocí en el Hogar Refugio para Migrantes La 72 en Tenosique, Tabasco, hace 3 años. En ese entonces él tenía 13 años y se había alojado en ese lugar para seguir su viaje hacia los Estados Unidos. Eugenio había crecido en un orfanato de Tegucigalpa y no conocía a su familia. Me dice, a mí me decían Eugenio Martínez, es un seudónimo, pero no creo que ese sea mi apellido, porque tenía que tener mamá aquí para creerlo, o mi papá, y yo no creo que ese sea mi apellido. Te digo, este no es mi apellido porque no conozco a mi padre. Vale, voy a tener un apellido así, no conozco a mi padre. No es un nombre fácil, porque mi nombre es Eugenio, pero ellos nunca me lo han cambiado, y como ahí estaba Eugenio Martínez, me lo tuve que poner por fuerza, porque ahí un pon, cuando alguien me busque me va a hallar, y si me matan, no van a saber cómo. Total, que ni familia tengo. No es una historia fácil de reconstruir, porque la conversación estuvo llena de saltos, de cabos sueltos, de hechos contradictorios. Digamos, es una vida que se relata a través de una serie de fisuras. Eugenio dice que para creer en su nombre tendría que tener un padre y una madre, pero no los tiene y solo cabe confiar, o no en una institución del Estado. Es extraño que el nombre sea objeto de creencia, tal vez porque habitualmente conocemos las tramas que lo sostienen o que lo otorgan, especialmente los apellidos y su localización en las genealogías familiares. Ese momento inaugural de las subjetividades, cuando alguien es nombrado e inscrito en las relaciones de parentesco, no existe en la historia de Eugenio. Él ha nacido del Estado, como Atenea de la cabeza de Zeus, hijo de la soberanía estatal, huérfano de parentesco. Quisiera destacar este flanco en su historia. Eugenio no está inscrito en las estructuras ni las redes de parentesco. Nace solo en una especie de vacío social y subjetivo. ¿Qué memoria emerge de ese vacío? ¿Qué genealogías se pueden trazar a partir de un nombre estatal y un parentesco desconocido? ¿Qué sujeto surge en estas coordenadas, desposeído en cierta forma de una memoria social que lo cobije, lo explique o lo sostenga? Eugenio, a mi entender, experimenta una radical desposesión al no tener un nombre o al dudar de él. La antropóloga hindú Veena Das plantea una hermosa pregunta con respecto al testimonio y la violencia, y cito, ¿hay otros caminos por los que pueda darse la creación del yo? A través de la reocupación del mismo espacio de la devastación, acogiendo los signos de la injuria y convirtiéndolos en maneras
de devenir sujetos, cierra la pregunta, y me pregunto yo, ¿se puede crear un yo sin nombre? ¿Podemos imaginar unas terapéuticas sociales que produzcan genealogías imaginarias para Eugenio, que lo doten de memorias personales y colectivas que sostengan su propia existencia, que le ofrezcan las temporalidades que conocemos, quienes creemos o confiamos en nuestro nombre? ¿Se pueden transformar los signos de la injuria de los que habla Vinadas en formas de devenir sujeto? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo transformar la injuria en vida y también en movimiento? Eugenio era un niño migrante y estaba alojado en la 72 en espera de condiciones favorables para continuar su viaje hacia la frontera norte de México. Había salido de Honduras porque temía por su vida. En ese punto su historia era muy confusa. No sé si lo habían amenazado, si trabajaba en algo que lo ponía en riesgo, pero que me contó que no podía regresar sin que peligrara su vida. Pero quisiera destacar que él se había puesto en movimiento. Cuando le pregunté hacia dónde iba, me respondió que hacia los Estados Unidos. Y al consultarles por qué iba hacia allá, me dijo que le habían dicho que si llegaba a ese país y se entregaba a la policía, siendo menor de edad, entonces le darían una familia. Hacia Estados Unidos, dice Eugenio, lo cito, para que me llame la migración y me agarre para contarle lo que yo estoy contando a usted, para ir a buscarme una familia allá y quedarme allá viviendo. Esta entrevista la realizamos cuando había una gran preocupación por la llegada de menores no acompañados a los Estados Unidos. Eugenio pudo ser tal vez uno de ellos. Deseaba ingresar al país del norte para tener una familia. ¿Por qué viajaba miles de kilómetros para conseguir una? ¿Por qué salía de Honduras a buscar una familia en un país distante? No era un motivo habitual para migrar. En general, los migrantes tienen familia y viajan para poder mantenerla o encontrarse con ella cuando algunos de sus integrantes viven ya en el país del norte. La migración centroamericana está marcada por la familia, sin duda, como su motivo y también como su aliciente. Pero solo he conocido un migrante que esperaba encontrar una familia a través de ese desplazamiento, para quien los Estados Unidos eran la promesa de afectos que desconocía y añoraba. Él viajaba desde el mundo institucionalizado en el que había vivido hasta la fantasía familiar que esperaba cumplir en los Estados Unidos. Para Eugenio, el viaje era una travesía hacia su deseo, desde el mundo de carencias y ausencias en el que vivía hasta otro de afectos y pertenencia que imaginaba. Cuando le pregunté qué haría, si agentes migratorios en México o en Estados Unidos lo paraban en algún lugar de su camino, él me dijo que tendría que llorarles, como lloró por la familia que no conoce. Es interesante que se disponga a llorarle al Estado, así como llora su propia historia. Vinadas escribe nuevamente, comillas, a partir de estas experiencias tan desesperadas y derrotadas, pueden surgir, dice la antropóloga, relatos que exigen un cambio, que altera por completo los lugares comunes. Termina la cita. Llorar y buscar una familia. Tal vez son los lugares comunes de las afectividades y las formas de imaginar a los sujetos y sus biografías. Pero cruzar un país para tratar de encontrar aquello que se desea, o llorar para conseguir una atención y un afecto que no se han tenido, en cierta medida son experiencias desesperadas y derrotadas, de las que tal vez podrían surgir otros relatos, otros modos de atestiguar las pérdidas y también las desposesiones. El muchacho elabora un testimonio fundamentalmente afectivo, vinculado con el patos y una memoria difusa sobre sí. Ese testimonio, me parece, es una forma de constituirse como un sujeto de una memoria personal en primera instancia y colectiva en otra. Ese trayecto narrativo entre el llanto por la pérdida definitiva de una familia que no conoce y el llanto prometido por una expulsión posible es también una forma de producir memoria, pero que se construye básicamente en el futuro. Es una memoria promesa que lamenta las pérdidas, pero también avisora los encuentros. ¿No es esta la forma de una memoria de la desposesión que se traza entre pérdidas reales e imaginadas, pasadas o futuras? Los objetos del deseo de este muchacho están perdidos en el pasado o en el futuro. Y este es tal vez un rasgo fundamental de su desposesión, que nunca
se pueda cumplir ese deseo, ni acercarse a una experiencia que se le parezca. Los deseos diferidos, los proyectos detenidos, las largas esperas, los retrocesos, los obstáculos insalvables, todo eso forma parte de la organización estructural, pero también subjetiva de las disposiciones contemporáneas. Freud sostuvo en la interpretación de los sueños que el deseo era indestructible, y creo que es cierto. Esa indestructibilidad del deseo le otorga una fuerza política intensa, tal vez definitiva. Pero habría que añadir que el deseo puede ser pospuesto de manera definitiva, no de una vez para siempre, sino muchas y repetidas veces, en una horadación sistemática de las posibilidades reales que destruye las posibilidades imaginarias que elaboran tanto sujetos como colectivos. Esas microutopías tan poderosas que movilizan una gran cantidad de energía social, pero que se degradan ante la imposibilidad estructural que experimentan individuos y grupos para conseguir que algunas de sus promesas se cumplan o se asomen en el horizonte de sus existencias. A la orilla de las vías del tren que cruza Ciudad Cerdán, en el estado de Puebla, en una localidad rural llamada Pisaco, los funcionarios de la Cruz Roja levantaron una cruz de madera blanca. Debajo de esa cruz yace el pie de un migrante centroamericano que cayó del tren en marcha y fue mutilado por la máquina. Al migrante lo llevaron a un hospital, pero su pie quedó a la orilla de las vías férreas y los paramédicos decidieron enterrarlo, lo que quedó del zapato. Cuando Lisa Alquiciras, una joven investigadora que colaboraba conmigo en una investigación sobre solidaridad con migrantes a lo largo de México, le preguntó a los funcionarios de esta organización sobre la cruz que estaba al costado del lugar donde estacionaban sus vehículos, ellos le contaron la historia del pie mutilado y del entierro. Es común escuchar historias de mutilaciones en los trayectos migratorios. Son cientos, tal vez miles, los migrantes que han experimentado accidentes graves en sus viajes en los trenes de carga por México. Pero yo no había conocido una tumba para un miembro amputado, ni un entierro parcial de un cuerpo que permanece vivo. La historia me pareció especialmente perturbadora y creo que abre una serie de preguntas sobre las corporalidades migrantes y los modos de producir vida y muerte en los regímenes políticos contemporáneos. Atanasio habla de un paradigma mutilador de la modernidad occidental que trazó su dominio mediante técnicas de mutilación sistemática de ciertas poblaciones. Por ejemplo, durante la invasión y el saqueo de los territorios que los europeos llamaron Congo belga, o en América Latina, en la explotación del caucho en la Amazonía colombiana. Mutilar ha sido un acto del poder. Pero en este caso parece que los agentes de la mutilación son involuntarios. Un tren en marcha que pesa miles de toneladas, en el que suben migrantes de forma irregular para colgarse de sus metales en condiciones de vulnerabilidad y peligro. Luego, accidentes producidos por el cansancio, la inexperiencia, la lluvia. Alguien cae a las vías y el tren lo mutila. No hay en sentido estricto responsables, pero sí una tragedia, un viaje que se realiza para conseguir medios de subsistencia o progreso personal y que se transforma en un descenso a la miseria y la pérdida incluso de la posibilidad de trabajar. Los funcionarios de la Cruz Roja tomaron ese pie como un cadáver y le dieron entierro, aunque el cuerpo al que pertenecía o del que fue parte seguía vivo. ¿Se puede morir en parte y seguir vivo? ¿Existen cadáveres parciales y qué implican para pesar las totalidades corporales y las formas de posesión, propiedad que son tan importantes para configurar los cuerpos contemporáneos? En este caso, de nuevo, estamos ante formas de falta y pérdida vinculados con modo de desposesión. La propiedad sobre el cuerpo funda la idea moderna de individuo, aquel que tiene un cuerpo que le pertenece y que las leyes protegen como una propiedad inalienable. Esa misma modernidad mutiló a miles de personas para asegurarse que no tuvieran un cuerpo que les perteneciera, sino un soma del que otros eran dueños. La desposesión, escribe Atanasio, muestra cómo los cuerpos han sido materializados y desmaterializados a través de la historia de esclavitud, colonización, inmigración, apartheid y asilo.
ese pie mutilado y enterrado, ese cadáver parcial que configura un cuerpo muerto y ese cuerpo vivo que abre una pregunta sobre el estatus de la subjetividad del migrante que debe resolver la pérdida de una parte de su cuerpo, forma parte de las historias seculares de desposesión y violencia. Las heridas, las marcas, dice Atanasio, son formas de mostrar la desposesión. No son casualidades entonces, son regularidades que también también se producen en el tráfago azaroso de la migración centroamericana. En el contexto de esta mesa, quisiera preguntarme qué forma de memoria se elabora cuando el cuerpo ha perdido una parte y qué modos de testimoniar emergerían en esa relación entre cuerpo muerto y cuerpo vivo, entre un cadáver parcial y un cuerpo incompleto. ¿Cómo dar cuenta de esa violencia hecha cuerpo, inscrita en el cuerpo? ¿Qué memorias surgen de esas marcas y de esas heridas? Y ya casi termino. Estas historias tienen en común la migración. Los dos sujetos cuyas vidas narro no se conocen, pero en ambos se elaboran memorias y testimonios singulares, modos de pérdida y expectativas de encuentro. El menor va hacia el norte en búsqueda de una familia y de un nombre. Su pérdida es previa al viaje. El migrante mutilado podemos imaginar en búsqueda de oportunidades y una vida mejor. Su pérdida se produce durante el viaje. El niño va en búsqueda de una memoria y de una subjetividad. El migrante que ha caído del tren encuentra otro cuerpo y se fragmenta en partes vivas y muertas. El migrante mutilado pierde algo en el camino. La migración no le ofrece nada, le quita. En este estado se detiene o retrocede. El niño viaja porque no tiene nada que perder o imagina que algo puede ganar. El migrante avanza porque creía que algo podía ganar si arribaba a la frontera norte y entraba a los Estados Unidos. ¿Es la desposesión justo ese intervalo entre lo que se ha perdido y lo que se puede perder? ¿O entre lo que damos por sentado y lo que se desfigura en la cotidianidad de los destinos trágicos? Quisiera destacar un rasgo común: la intensa vulnerabilidad de estos sujetos y la soledad de sus historias. En estas condiciones podría producirse una memoria, aunque es probable que todo caiga en el olvido, o un testimonio, aunque nadie pregunte o interrogue estas vidas. Leo en estos relatos otro tipo de fragilidad y otras formas de violencia, algo que cala profundamente las subjetividades y marca de manera definitiva los cuerpos. Para mí son historias excepcionales. A pesar de que he realizado cientos de entrevistas a sujetos distintos en contextos múltiples, nunca me había encontrado con alguien que dudara de su propio nombre. Tampoco me había encontrado con un cadáver parcial que me obligara a pensar en las disyunciones reales, pero difíciles de imaginar, entre cuerpos y subjetividades, entre entierros y vidas, entre cadáveres y biografías. Relato estas historias como fragmentos. Las he llamado fragmentos del otro, modos de alteridad inéditos o poco habituales, historias que requieren elaborar tal vez otras preguntas sobre la memoria y el testimonio, o sobre la violencia y el derecho. Finalizo aquí. Si la historia fuera un texto, como dice Walter Benjamin, que contuviera imágenes que brillarán de pronto como relámpagos y que son anuncios del futuro que este texto contiene o guarda, quisiera pensar que estas pequeñas historias son destellos equivalentes que nos inquietan por los futuros que anuncian, los futuros de la desposesión. Gracias. Agradecemos muchísimo las exposiciones. Sin duda es muy difícil caracterizar lo que hemos escuchado porque son tres exposiciones tan ricas, tan densas en términos analíticos y también en términos de conmovernos, en el mejor sentido de la palabra, que, bueno, no haré uso de mis apuntes porque sería un abuso y más bien daré paso a algunas preguntas, dado que estamos muy sobre el tiempo, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Primero que nada, de verdad quiero agradecer a Lucía y a los organizadores, a los coorganizadores, por dos razones importantes. Esta mesa es
trascendental, dado que dedicar 2, 4, 6 horas a dar testimonios de la vida real y de una manera tan estética y ética, creo que es un homenaje a estas personas que están carentes de derechos en todo su esplendor, ¿no? Creo que primero que nada este tiempo, digamos 2, 4 horas, son un homenaje absolutamente merecido y es importante que sea en una casa jurídica donde se presenten. Así que, pues de antemano, mis felicitaciones por el amplio espectro. Y yo quisiera problematizar un poco como abogada limitada que soy. Y básicamente les quiero hacer una pregunta porque en las reformas recientes de la Constitución del Distrito Federal de la Ciudad de México hay un concepto que hemos tomado de otras ciencias que creo que es importantísimo. Entonces, creo que la memoria, el camino del recuperarse, el tema de las pérdidas, tiene un proceso. Yo soy una persona que he sufrido pérdidas y es un proceso, pero la finalidad es recuperarse de las pérdidas. La resiliencia, ese es el concepto que necesitamos y yo quisiera saber cuál es, digamos, la apreciación que ustedes tienen de los derechos como esa esperanza, porque yo no sé hasta dónde los abogados debemos de sentir cuando estamos frente a estas profundidades de la subjetividad, porque definitivamente no solo nos conmueven, sino que nos arrasan, nos llevan, ¿verdad? Es como el cadáver de la memoria, de repente desaparecemos. Creo que el tema también del derecho es resolver con lo que hay. Y entonces creo que el enfoque de derechos es esa esperanza de que la persona se autoconstruya, se recupere, aún en las peores condiciones, ¿sí? No revictimizarse, sino pasar por su proceso y recuperarse, porque entonces si no, ya no tenemos camino, sino esa parte de la dignidad tangible. Y entonces el problema es también situar los… Es difícil después de toda esta emoción, pero les suplico que comprendan la posición de quien está del lado de tratar de resolver estos casos ante las cortes, de bajar o de aterrizar cómo resolver o reparar esta justicia terapéutica de estas víctimas tan dolidas, tan laceradas. De dar proporción o dar datos, yo no sé si corresponda o si ustedes quieran, pero sí me gustaría tener como un piso, por lo menos básico. Nadie creemos en la construcción de los datos y en los datos, pero es importante el tema del dato junto a la metáfora, junto al poder de la metáfora y la narrativa, la transformación narrativa. Creo que es importante saber algo de estas personas, no ir al caso particular de Ramiro, de Emilio, de Irma, y también me da mucho gusto tener casos de hombres, de víctimas hombres, porque el género tiene víctimas de los dos lados y cada uno tiene sus particularidades, y eso creo que es importante que lo tengamos en cuenta. El dato, no sé si nos pueden ayudar a dar algún piso de cuántas personas están con estos accidentes. Hoy en la mañana se hablaba de Javier y bueno, sabemos más o menos un aproximado, aunque no sea cierto, de cuántas personas transex hay en un año o en una década, pero creo que también ayuda mucho esta sensibilización con la información dura. Entonces, ¿cuántas personas están siendo víctimas de minas? ¿Cuántas organizaciones están? Es decir, ¿cuál es el camino de la esperanza, no? Dar oportunidad Un poco, a las demás. por favor, es la pregunta. Muchas gracias. Bueno, más que una pregunta, en realidad es un intercambio con Ana María Martínez, porque me parece muy interesante el asunto que resalta acerca de los fines por los que se organizan ciertos colectivos, ¿no? Y cómo, si se consigue o no este fin, lo importante es lo que logran en medio, ¿no? Y en la organización. Y bueno, esta reflexión yo la traigo desde hace
más de 6 años. La incluí en mi tesis de la licenciatura e incluí de hecho, a las madres de Plaza de Mayo, que me parece como muy interesante encontrar ese ejemplo, pero encontrar como de intercambio que también lo decía el doctor Benjamín Arditi cuando hablaba de movimientos como 132, ¿no? Y todo el tiempo se decretaba el fracaso de este tipo de movimientos, ¿no? Si no se logra el protocolo o si no se logra como ciertos fines que los movimientos se proponen, se declaran como fracasados, ¿no? Y el doctor Benjamín Arditi tiene esa reflexión desde hace unos 6 años, ¿no? Y bueno, yo personalmente, como joven que participó en el movimiento 132, coincido con este asunto de que sí, quizás todo el mundo nos declaró fracasados, ¿no? Pero al final creo que las relaciones que creamos se mantienen y el éxito sí estuvo en la organización y pues me parece muy importante que se resalte eso, ¿no? Que más allá de si logramos el protocolo o de si logramos los fines que se consiguen, la organización es muy importante y me parece un aporte muy, muy valioso en el que teóricamente y conceptualmente están coincidiendo otros teóricos, pues. Y un poco quizás resaltando esta cosa de la esperanza, ¿no? Si no logramos el protocolo, si no logramos quién sabe qué fin, como en lo inmediato que nos proponemos, quedémonos con lo que pasa en medio, ¿no? Con las relaciones que se construyen y que se mantienen y que esa es la esperanza y que es muy importante que no lo perdamos de vista. Hola, muy buenas tardes. Rápidamente nada más. Pensaba o me gustaría una reflexión, algún comentario con respecto a los memoriales, ¿no? De repente tenía como algunos ejemplos, lo mismo, lo de las víctimas, los daños colaterales los llamaba el gobierno, lo que pasó recientemente con el terremoto del año pasado, ¿no? Que de repente la autoridad destina recursos para hacer un memorial, pero se olvida de las personas los damnificados, ¿no? También lo que pasó con el News Divine, ¿no? Y cómo de repente se multiplica esta especie de figuras, pero bueno, en ese sentido pediría la reflexión, ¿cómo hacer para que no se caiga tampoco en una trivialización de estas figuras, ¿no? Que se mantenga el apelar a la memoria desde una cuestión histórica? ¿Qué nos dirían ustedes? Gracias. Gracias. Bueno, yo también agradezco las 3 presentaciones, pero bueno, en el sentido de la intervención de la compañera, también sería esta parte de la organización. O sea, tú, Ana María Martínez de la Escalera, dices, toma de la palabra colectiva, reinventar lo público, devenir otro de las relaciones comunitarias, hablas de solidaridad, a mí me lleva a pensar pues en bien común, en cómo llenamos de significado eso, que la ley habla de bien común, pero dijiste poner a prueba y juego, y poner a prueba me llevó a pensar en ensayo y error, pero bueno, no sé si va por ahí, y si pudieras pues platicar un poco de juego, ¿no? Que nos dejaste nada más picadas. Muchas gracias. Pues en las 3 exposiciones lo que creo yo, considero, rescato es la palabra, nombrar las cosas, ¿no? Porque si se nombran, pues se visibilizan. Y me lleva a recordar una de mis clases de teoría de la ley penal y del delito cuando analizábamos la acuñación del delito de feminicidio, ¿no? La palabra tal cual. Y de cómo una profesora excelente, por cierto, denostaba, porque decía que tenía que ser, que era un homicidio calificado, ¿no? Yo debatí con ella y le decía, es que es hacer visible para toda la sociedad de por qué se asesina a las mujeres en este caso, ¿no? Y cómo lograr, precisamente con este ejemplo de esta profesora, ¿qué está haciendo la universidad, las instituciones para, por lo menos en el ámbito académico, que haya claridad? Porque es importante decir, ponerle nombre, nombrar las cosas, ponerle el nombre a las víctimas, como es el caso de los 43, cuando aquí mismo ni siquiera hay un instrumento que les diga a los académicos que tienen que actualizarse de por qué se tienen que decir las cosas, ¿no? ¿Cuál sería el reto? ¿De qué manera
poder hacer esto de entrada aquí en la universidad, en las universidades, en las instituciones, para que salga y permee en la sociedad. Gracias. ¿Les parece en el orden en que expusieron? Sí. Bueno, primero gracias por todas las preguntas. Voy a contestar las que yo crea que tengo algo que aportar. La primera tendría que ver con el entre, que se dijo hace un momento. Sin duda, cuando hay una organización del tipo que sea, se plantean siempre fines comunes. Pero sin duda el fin común, ese fin que se logra, o a veces se logra a medias, o a veces ni siquiera se logra, siempre es ínfimo en relación con el entre. Lo que pasa es que tampoco tenemos manera de medir el entre, ni siquiera tenemos un vocabulario para decir y visibilizar el entre, porque siempre lo reducimos a un instrumento y por lo tanto lo reducimos de una manera mecánica o mecanicista. En realidad ese entre es mucho más, diríamos, mucho más complejo, tensional y conflictivo de lo que creemos, y toca de manera muy general relaciones con las otras y con los otros, relaciones entre saberes, ¿no? Saberes teóricos, pero también saberes de cómo hacemos las cosas, relación con cosas también, con otros vivientes y también de manera interesante con nosotras mismas, entendidas como otras, puesto que en el entre también aprendemos no solo a conversar con las otras, sino a conversar con nosotras mismas, hacernos nuevas preguntas, abrir problemas, abrir cuestiones que no teníamos. En realidad ese entre, aunque la palabra es muy pequeña, abre un mundo de posibilidades que son también promisorias, ya que aquí se ha hablado un poco de ciertas promesas o ciertas esperanzas. El entre es lo que construye experiencias de lo humano de otro tipo. Y las inventamos sobre la práctica, las inventamos poniéndolos en práctica. Y esto tiene que ver también con la pregunta que me hacía Lourdes, es decir, en sentido estricto, de eso se trata el juego. Cuando uno pone en práctica posibilidades y luego renuncia a ellas por considerar, no que no sirvan, sino que quizá ese no es el momento, ese no es el instante, la ocasión es otra. Esto es parte de lo que entendemos como juego, que es una marca ontológica, antropológica, pero no solo antropológica, sino también de los seres vivos, de los vivientes. Todos jugamos. Y el juego es eso, es experimentar sobre la marcha, a veces sin criterios exteriores o anteriores, y es en esa experimentación de juego que descartamos que en ese momento se nos ocurren cosas que no se nos habían ocurrido, tanto de manera colectiva como individual. Entonces el valor del entre como el valor del juego en la forma de experimentar es fundamental. Yo creo que a eso se refería Benjamin hace mucho tiempo, cuando hablaba del instante de peligro. El instante de peligro se puede entender no solo como la puesta en crisis o el momento de crisis de sentido civilizatorio, etcétera, sino como el momento en que nos cae el 20, como decimos coloquialmente, y ese que nos caiga el 20 es para interpretar todo el pasado y lo que no queremos que se vuelva a dar, como para abrir caminos posibles para que las cosas se reinventen de otra manera. Entonces, el instante de peligro es interesante porque es un peligro en el sentido negativo tanto como positivo, porque el peligro puede ser acabar con ciertas cosas y ya no querer regresar a un mundo de violencia determinado, pero el peligro está ahí porque no sabemos lo que va a ser el futuro, o sea, no podemos prefigurar absolutamente el futuro, y el peligro es, ¿y si llegamos a algo todavía peor? ¿No? Pero lo único que tenemos es la posibilidad de juego, es decir, de experimentar cosas. Creo que la palabra laboratorio de este cuerpo académico que nos ha convocado llamaría esta idea, ¿no? Este reconocimiento del instante de peligro, del que te cae el 20, de que ese pasado no era el dolor con el cual no sabías qué hacer, simplemente te dolía,
sino el momento en que decides, bueno, sí fue un momento doloroso, pero esto es lo que estoy haciendo ahora. Y no solo a nivel individual, sino colectivo. Entonces hay una relación entre juego, instante de peligro, el entre de las relaciones y de las experiencias, que son siempre experiencias otras, son de transformación sin ninguna garantía, pero lo interesante es eso y por eso le llamamos juego. Igual que en un juego de azar no tienes garantía de que vayas a ganar o perder, pero lo interesante es que arriesgas, ¿no? Y creo que por ahí iría un poco este tipo de planteamiento. Sobre la cuestión de la resiliencia, quizá a mí lo que me preocupa en esa noción es que da la idea de que se regresa, se recupera en efecto, recupera lo que antes era. Lo que me preocupa es justamente la negación de la posibilidad de la reinvención. Creo que en el caso del daño, lo interesante es que se nos ocurran otras maneras como resolverlo. En algunos casos se da de manera imaginaria o simbólica, como es un memorial, pero lo que es interesante es que si el memorial pertenece al dominio de lo artístico, de la puesta en marcha de cosas, no termina siendo un objeto más, una cosa más, sino que es una apuesta para volver a conversar entre todos y todas, con una misma como otro, para pensar qué es ese pasado que quizá no termino de entender. O sea, el dolor, un hecho de sangre o la violencia no es algo que termines racionalizando completamente y te lo apropies. Quizá lo más interesante en este tipo de experiencias es que siempre hay como excesos de sentido, ¿no? De un tipo o de otro. Entonces la cuestión es dejar que esos excesos sigan emergiendo, se sigan conversando entre sí, para repensar entonces de qué otra manera nos relacionamos con el pasado, con las cosas, con nuestro propio cuerpo como unidad o no como unidad, como en el caso que hace un momento en el caso de mis dos colegas, porque hablaban de faltas corporales, ¿no? Y ahí quizá el memorial lo más interesante es que no sea una cosa, es decir, un objeto, sino que sea una relación con el pasado y con el futuro, otra. Un verdadero memorial que toca el tema de la memoria tiene que estar activo, tiene que ser, y vuelvo a insistir, un juego artístico, ¿no? Un juego donde se inventen otros sentidos, pero de manera activa, no como algo que dejas ahí y visitas, sino como algo que estás todo el tiempo modificando, ¿no? Y modificando el sentido y asombrándote y asombrándonos de cómo puedes seguir significando cosas nuevas y por lo tanto reinventando nuevos vocabularios para definir lo humano y en lo humano nuestra relación con los otros vivientes. Ya, gracias. Bueno, yo voy a dejar 3 ideas con respecto a lo que han preguntado. Yo pienso que un ejercicio que nosotros podemos hacer desde la universidad, que lo preguntaban ahora, en el caso mío desde la universidad y desde una profesión que es el periodismo, tan necesaria y problemática en cualquier tiempo de guerra o de paz, es reconocer a los otros como sujetos de enunciación. Es decir, yo no digo devolver, pero sí escucharlos, y que los medios, que ahora también preguntaban ahora y en el panel anterior, cómo podemos generar comunicación circulante en nuestros países o en nuestras ciudades, unos mensajes en los que la palabra se emerja o se origine en las personas que han sufrido, porque más allá del relato literal, que es la manera como inicial, como las personas cuentan lo que les pasó, en el video que vimos y en las 3 fragmentos que yo leí, en 2 fragmentos se cuenta qué pasó, como en el periodismo,
qué pasó, la noticia, estaba en el río y pasó esto. Y en el de Diomedes, que es el muchacho que quedó sin vista, él hace una reflexión sobre cómo es físicamente, o sea, el ejercicio de la palabra y el haber estado trabajando durante meses con él lo lleva a preguntarse por su cuerpo, por cómo era ese cuerpo antes y cómo es ahora, que no lo puede ver y ya no recuerda cómo era. Y ese ejercicio de la palabra le permite, ustedes lo saben, pensarse a sí mismo. Entonces deja de ser una memoria que cuenta de manera repetitiva el evento principal o el evento de quiebre de la vida y empiezan a tener una interpretación y una posición distinta en el colectivo. Y en ese ejercicio de la palabra, cómo encontrar cruces, es decir, cómo encontrarnos y no cómo estar en esa posición de distancia del académico o del periodista, en mi caso, que tiene una relación de poder con la persona que cree tener una relación de poder con la persona a la que visita. Entonces, como recuperar la palabra como ese instrumento de encuentro, ese es el escenario en el que somos iguales, en el lenguaje, cuando nos podemos comunicar. Lo otro es que ese proceso que es cultural, que es simbólico, que apela a la intimidad, a la subjetividad, al sentido, a los sentidos, no está separado de la justicia. Es decir, lo que nosotros hacemos con estos ejercicios que pueden contribuir a una reparación simbólica, a una escenificación cultural de lo que pasó, son como una vía paralela al proceso de la justicia ordinaria. No renuncia a la víctima, al sufriente, ni renunciamos nosotros a que el aparato de justicia haga lo que le corresponde. Y estos ejercicios se convierten en un acompañamiento. A veces son años para que una persona sea reparada o, en el caso de las reparaciones económicas, de las reparaciones como comunidad. Y este tipo de ejercicio de la palabra también ayuda a que puedan resistir, a que nosotros como periodistas o como académicos podemos acompañar a estas personas, a estas comunidades, a acceder a la justicia. Y que este ejercicio, que puede parecer no político, es tremendamente político, busca la verdad, la justicia, la reparación y el compromiso de la no repetición. Si bien estamos trabajando con otros métodos y con otros, también bajo el esfuerzo de ser creativos y de tratar de buscar otras maneras de contar, no es una renuncia, es todo lo contrario, es una denuncia permanente de que no se ha hecho justicia. Y sería muy interesante que en otros escenarios, acá y en otros países, como ha ocurrido aquí, estos espacios de los juristas se abran a este tipo de reflexiones. Y lo otro es que ese colectivo, ese trabajo colectivo, ese trabajo de acompañamiento, de yo estoy con vos en el dolor, ¿cierto? Yo estoy con vos en esa narrativa, es lo que nos lleva a memoriales significativos. Solamente les cuento una anécdota. En Colombia hay un pueblo que se llama Bojayá, donde las FARC, entre un combate entre las FARC y los paramilitares, tiraron lo que nosotros llamamos una pipeta de gas, de gas de cocina, cargada de explosivos, la elevaron como si fuera una bala y esa bomba cayó a la iglesia de ese pueblito. En esa iglesia estaba la gente refugiada de miedo al combate. Eso causó una muerte, más de 90 personas murieron en ese momento. Entonces, las FARC, en un acto de reparación ahora en el último tiempo, llevaron un monumento, contrataron la fabricación de un aparato, de un memorial, contrataron a un artista cubano que, en el entendido de que ese era un pueblo de una comunidad afro, elaboró un Cristo de 2 metros, macizo, fuertísimo,
para donarle a la comunidad como el acto de que las FARC reconocían haber cometido ese crimen y que intentaban acercarse a la reconciliación y al perdón. Resulta que el artista, fuera de contexto, talló un Cristo jamaiquino, un Cristo con rastas, un Cristo de otro Caribe, y cuando llegaron con el Cristo al Chocó, fue la decepción total porque ese Cristo no representaba al negro chocuano. Ellos por lo demás consideran que ese negro de Jamaica es perezoso, se mantiene bailando, la imagen que tenemos del turismo. Entonces el Cristo terminó fuera del pueblo, lo instalaron en un lugar muy apartado, porque no tiene que ver con ellos. Entonces el esfuerzo de hacer un memorial fracasa porque no se conversó con la gente. Y hay que ponerse de acuerdo en qué queremos contar y cómo lo queremos contar para dejar esos memoriales en los lugares donde habitan las personas que han sufrido. Yo, digamos, al menos en el campo de la migración y de lo que pasa y ha pasado en la frontera sur de México y en el trayecto de los migrantes por México y también en su entrada a Estados Unidos, cuando comencé a trabajar el 2012 siempre tenía como en ese contexto la pregunta de si esto se podía poner peor, y la respuesta siempre ha sido sí se puede poner peor, ¿no? Entonces, y se pone peor no por falta de derechos, ni por falta de cuerpos legales. Lo curioso es que se pone peor por la acción del Estado. Hay que ver las políticas racistas de Trump de los últimos meses, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún optimismo con respecto a la ley, desde mi perspectiva antropológica. Y creo que además la ley es una especie de fetiche político que anuncia el cambio. Y yo creo que eso ya está, tal vez en algunos campos sí, ¿no? En relaciones de género, en campos de la sexualidad, etcétera. En otros campos no, porque las relaciones de dominación que se juegan, por ejemplo, en el campo de la migración, son muy profundas y estructurales. Y no comprometen la narrativa de los estados solamente, sino que comprometen formas de organización de la riqueza, del privilegio, relaciones de clase, relaciones étnicas, que yo creo que que no basta la democracia para desarmarlas, ni basta los derechos humanos. Entonces, ahí yo haría una pregunta, que es ¿qué se necesitaría? ¿Qué posibilidad política se abre ahí? ¿Qué aparatos políticos se necesitan para transformar esas situaciones? Porque, a mí me sorprende que gente que es muy vulnerable y contextos de altísima vulnerabilidad se vuelvan todavía más vulnerables. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de este proceso de deterioro? ¿Cuál es el límite de este proceso de pérdida de derechos? ¿Cuál es el límite de este proceso de extracción de energía humana y también de disminución y de avasallamiento de las dignidades, ¿no? La respuesta que yo tengo es todavía no conocemos el límite, lo estamos experimentando. Entonces, en esa medida, a mí, por ejemplo, el tema de los memoriales me parece que está de más, porque, claro, si en Europa hacen un memorial por las víctimas, en Francia, que está lleno de memoriales, víctimas de la resistencia, es porque están diciendo que eso no va a volver a pasar. El memorial es un límite de la historia, de la configuración histórica, al menos en Europa. Acá hay, y en otros lugares, monumentos a las víctimas, monumentos no sé qué, monumentos, y siguen habiendo víctimas, ¿para qué esa memoria? No, si es una memoria que no cierra el proceso, sino que simplemente lo retoriza, lo hace como una especie de juego simbólico con algo que necesitamos que se resuelva no en el plano de la representación, que necesitamos que se resuelva en el plano de la experiencia, ahora ya, ¿no? O sea, que no haya más desaparecidos, no que haya más memoriales, que no haya más chavos como en la discoteca aplastados porque la policía no los deja pasar. Y siguen muriendo chavos jóvenes, por supuesto, y siguen habiendo condiciones de vulnerabilidad por parte del Estado. Sí, también, de muchas maneras distintas, ¿no? Entonces, ahí
yo, digamos, tengo una pregunta sobre la relación entre el derecho y la experiencia cotidiana y el derecho y la antropología y las leyes y los corpus legales y la posibilidad de defender y de detener ciertas relaciones de poder, que creo que eso sí ha pasado. O sea, organizaciones de derechos humanos, etcétera, sí lo han logrado hacer. Y estos flujos de desposesión de los que hablaban, que no vienen del campo de la ley, que vienen del campo de la economía, que vienen del campo de las estructuras sociales, de las relaciones de clase. Y eso creo que es lo que está emergiendo como un tema cada vez más importante. Cierro aquí, digamos, hay una tradición importante de marxismo y feminismo, de un entrecruzamiento. Pero si ustedes revisan últimas revistas, las 5 revistas más importantes de estudios feministas de género en Estados Unidos, hay un reinicio de un interés perdido en todo el movimiento más performativo y discursivo por las materialidades, las infraestructuras, las estructuras, etcétera, que es, no digo que sea un regreso, creo que más bien se están repensando categorías más allá, por ejemplo, del discurso, más allá de las teorías del lenguaje, más allá de lo que se llamó en algún momento un giro lingüístico, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con que hay una conciencia especialmente creciente en el feminismo y en los movimientos trans, queer, gay, lésbico, los que sean, y otros movimientos raciales, etcétera, en Estados Unidos, de las condiciones materiales, no solo de las condiciones discursivas, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo transformamos condiciones materiales? Cuando esas condiciones materiales significan renunciar a privilegios, renunciar a riqueza, lo vemos en América Latina todos los días. Derechos sí, repartición no, justicia incluso, pero otras condiciones de vida para las mayorías parece que no. Por eso yo no soy muy optimista. Gracias.